Muy buenos días. Para este caso vamos a ver el tema de ley de Gauss para el Laboratorio de Física de Campos. Los integrantes somos Lizeth Verdugo, Juan Sebastián Biasús, Diego Andrés Aldarriaga y Rodolfo Quiseno. Vamos a evaluar el flujo sobre un cubo, también su carga encerrada que se encuentra alojada en su interior. Para esto seleccionamos la configuración 1 y evaluamos la contribución de cada una de sus caras para el flujo. Como podemos observar, encontramos la orientación de nuestro campo eléctrico y sus diferentes diferenciales de área. Empecemos por evaluar la contribución de cada una de las caras. En la cara 1 es posible detallar que entre el campo eléctrico y el diferencial de área se forma un ángulo de 180 grados, lo que nos arrojaría una contribución individual menos el campo eléctrico por el área al cuadrado. Para la cara 2, veamos que entre el campo eléctrico y el diferencial de área se forma un ángulo de 0 grados, lo que nos arrojaría una contribución individual del campo por el área al cuadrado. Volvemos la cara 3, 4, 5 y 6 y determinamos el flujo entre cada una de ellas. Como podemos observar, entre cada una de ellas se forma una posición ortogonal o perpendicular respecto al diferencial de área y el flujo, lo que nos arrojaría una contribución de cero. Debemos determinar el área de nuestro cubo y por esto hicimos uso del simulador. Por medio de la carga de prueba, ejemplificamos la longitud de cada uno de sus lados, ya que cada una de estas nos arrojaba unas coordenadas para poder determinar la distancia entre ambos puntos. Obtuvimos el área de nuestro cubo por medio de una distancia entre dos puntos y dimos rienda suelta a la contribución o al flujo eléctrico total de nuestra superficie, dándonos una igualdad entre menos 0.5 que viene siendo el campo eléctrico por el área más la contribución de la otra cara 0.5 por lo que viene siendo el área, lo que nos arroja un flujo eléctrico total igual a cero. Evaluamos la carga encerrada, lo cual es el flujo total por epsilon sub 0. Al tener el flujo total, nuestra carga encerrada va a ser igual a cero. Recordemos que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada depende solo de la carga en el interior de dicha superficie. Partamos en que el campo eléctrico es generado por cargas que se encuentran en el exterior. Dichas cargas se encuentran lejos de nuestra superficie que viene siendo el cubo. El campo eléctrico que generan ellas es uniforme, como podemos observar, nos arroja un campo eléctrico de 0.5. Recordemos lo que nos indica nuestra teoría, en este caso la ley de Gauss, nos especifica que si no tenemos cargas eléctricas en el interior de nuestra superficie, el flujo eléctrico neto es cero. Es por esto que obtuvimos nuestro flujo eléctrico como cero, lo que implica que no, en este caso, no hay carga al interior de nuestro cubo. Bueno, por medio de este análisis y de nuestro simulador, pudimos dar solución a los puntos planteados inicialmente. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Quiseno Gómez y en esta parte del informe sobre ley de Gauss, para la parte de superficies gaussianas, hablaremos sobre la superficie azul. Para esta superficie azul nos piden cuántas cantidades de flujo se pueden encontrar. Entonces en nuestro simulador tenemos esta distribución de flujo de esta manera. Tenemos que para este tipo de distribución de flujo se pueden hallar dos, dos, dos cantidades de flujo, una positiva y una negativa, pero de la misma magnitud. En este caso sería de 62.8 newton por centímetro cuadrado y aproximadamente está ubicada en estas coordenadas. Y tenemos una cantidad negativa. Entonces, también nos pide decir qué tipo de carga, cuál es el nombre de esta distribución de cargas que genera este tipo de campo, o sea, esta distribución de campo. Entonces, consultando, se llega a la conclusión de que el tipo de carga que genera esta distribución es la de dos cargas, una positiva y una negativa, pero de igual magnitud. También se sabe que al momento de analizar este flujo o esta distribución de cargas, donde más se acercan las líneas es donde hay mayor magnitud de las cargas. Entonces, por eso es que se puede concluir que en estas dos cargas existe una atracción. Para el caso del análisis de la carga, tenemos una configuración con 5 cargas, de las cuales cada carga nos da un flujo que pasa a través de ella. En pantalla podemos apreciar, pues,
el valor del flujo que pasa sobre cada carga. Como nos dan el valor del flujo y no el valor de las cargas, lo despejamos de la ecuación del flujo, que nos dije que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga sobre epsilon sub 0. Despejando de esta ecuación, encontramos pues los valores de cada una de las cargas. En la pantalla podemos ver que las cargas ya se encuentran ordenadas del valor más negativo al más positivo. Para la segunda parte de este análisis de la carga, nos piden hallar el flujo total sobre una superficie que encierra las cargas A, B, D y E. Por fórmula y por teoría, encontramos que el flujo a través de una superficie cerrada va a ser igual a la suma de las cargas que están en esta superficie dividido el epsilon sub 0. Esta operación nos da como resultado 413.14 newton metro cuadrado sobre coulomb, que sería el flujo total sobre esta superficie. Para esta parte que es la del flujo a través de un cubo, se analiza ese tipo de flujo. Acá podemos encontrar que hay un flujo en diferentes direcciones, uno a la derecha y uno a la izquierda, viéndolo desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Aquí me pedían hallar el flujo encontrar el flujo a través del cubo. Entonces, aplicando la ley de Gauss, se hace el respectivo análisis, o sea, la dimensión del cubo, y se aplican las integrales respectivas. Se tiene en cuenta el valor del campo, la magnitud del campo por el diferencial del área. Entonces es acá se tiene la magnitud del campo, que es esta de 0.5 por el área del cuadrado, en este caso. Entonces, para lo que son las caras 3, 4 y 5 no se tienen en cuenta o no aportan a esta porque son perpendiculares al diferencial del área, o sea, forman un ángulo de 90 grados que cuando es operado aquí con el coseno me va a dar un valor de 0. Entonces para el flujo no va a tener ningún aporte. Solamente se analizan estas dos caras de acá. Decimos que el flujo total es de 1.478 newton metro cuadrado sobre coulomb. También se pide que haya la carga encerrada en el cubo. Entonces se halla de esta manera, teniendo el flujo total y el valor de epsilon sub 0, que es una constante en este caso. Para el tema de flujo eléctrico vamos a tratar una superficie cuadrada, circular y otra circular también, pero de un radio más pequeño. En este caso, la superficie cerrada va a encerrar la carga. Por tanto, el flujo neto a través de esa superficie será la carga total dividida entre epsilon sub 0. Caso donde la superficie gaussiana no encierra la carga, podemos ver que el flujo neto a través de esa superficie es 0, debido a que el campo generado por la carga va a atravesar esta superficie y las líneas de campo que entran en ella son las mismas líneas de campo que van a salir. Lo podemos ver aquí en esta barrita, que el flujo neto es absolutamente 0. En cambio, cuando veíamos la diapositiva anterior, sí existía una cantidad de flujo. Algo muy interesante para tener aquí en cuenta es que no importa si la carga está, digamos, no tiene que estar exactamente en el centro, sino que está un poquito más cerca de la superficie o está un poquito más abajo. El flujo neto, si la superficie encierra la carga, siempre va a ser la carga total sobre epsilon sub 0. En este caso, sin importar si yo coloco la superficie acá en esta esquina o la coloco en otra esquina, siempre si la superficie está fuera de la carga, es decir, que no la va a rodear, el flujo neto va a ser igual a 0. Para obtener el valor de la carga y hacer la múltiplo de electrón, podemos hacer un breve ejercicio con los parámetros que teníamos anteriormente dados. En este caso, el flujo era igual a 62.8 newton por metro cuadrado sobre coulomb, y sabemos que el flujo neto es igual a la carga total sobre epsilon sub 0. Haciendo un despeje de la carga, obtenemos que la carga es igual a 5.56 por 10 a la menos 10 coulombs. Y como necesitamos expresar esto en múltiplos de electrón, dividimos entre lo que equivale un electrón en coulombs, que es 1.602 por 10 a la menos 19. Y esto como tal, esta carga, es 3.46 por 10 a la 9 electrones. Muchas gracias.